Sí, sí, en el campus figuraba como le habían asignado un aula, creo, eh, y después habían dicho que era virtual al final. Ah, listo, perfecto. Bueno, hoy lo hacemos por Meet, después le vamos a enviar las clases que van a ser por Teams. ¿Sí? Hoy va a ser la primera clase por Meet. Capaz que seguimos con Meet, pero es muy seguro que sea por Teams, porque así no hay problema de esto de admitir y todo este tipo de cosas. Todos tienen, no sé si, porque yo vi que no tienen todos email en el campus, email de un SAM. Yo no tengo mail del UNSAM. Claro. Entonces a mí me pide que los admita cada uno que entra. Bueno, ahora vamos a esperar un ratito más, porque son 23 de 61 inscritos tengo yo. Así que son un montón. Justamente se están empezando a... Ahí están. Vamos a esperar un ratito, chicos, que sigan admitiendo. Vamos a esperar hasta menos 20 y ahí arrancamos. Están todos. Son 47 alumnos, creo que están anotados 61. Así que bueno, no sé si está el otro profe dando vuelta, Ian, creo que está conectado. Buenas, sí, sí, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenísimo. Están todos callados. Bueno, acá tenemos estudiantes de biomédica que tomaron optativa esta materia, o son todos de ciencia de datos. Bueno, Ciencia de datos. Buenas, ¿cómo va? está bien, está bien. Todos son de ciencia de datos. Sé que ahí esta materia fue electiva, una materia electiva para los chicos de ingeniería biomédica, y andaba un alumno de ingeniería biomédica pidiendo entrar. Son 61 inscritos, así que por ahora, no sé, están 38 o 47, creo, ¿no, Ian? Que están conectados. Sí, sí, Así que bueno. genial. Bueno, es una materia que la vamos a hacer dinámica para no aburrirse. Es una materia que lleva su tiempo en la parte de trabajo práctico. Van a ver una parte conmigo, todo lo que es la parte pesada de la materia, y después con IA van a ver toda la parte de lo que es base de datos y bueno, todo lo que se trabaja con el trabajo práctico final. Para aprobar son sacarse arriba de 7, se promociona junto con la nota del parcial, del trabajo práctico. No entregan trabajo práctico y los parciales no se sacan arriba de 7, no pueden promocionar. No sé, Ian, si me olvido algo, como siempre, vos decís, interrumpime, no más. Genial, no, no, está bien. Si querés ahora nos presentamos un poco y das inicio nomás. Bueno, te doy tu inicio de presentación a vos y después Dale. sigo yo. Bueno, como les comentaba Leandro, sí, estas clases van a ser virtuales. Eh, Esta materia inició medio como una mezcla entre bastante separada en cuanto a lo duro de la computación, la infraestructura, y luego por otro lado yo daba la parte de cloud, más que nada un proceso de TL, es un proceso bien conocido en la parte de data engineering en sí, o ingeniería de datos. Luego, cuando se incorporó Leandro, lo fuimos juntando un poco más ambas áreas, así que ahora Leandro también va a estar dando partes de cloud. Si bien las bases siempre son las mismas, vamos a ir tocando algo de cloud desde el inicio. Y luego, cuando ya pasemos a la segunda mitad de la materia, yo voy a comenzar con GCP. Vamos a hacer un trabajo final en cloud y vamos a empezar a jugar un poco con los servicios que nos brinda GCP.
Respecto a mi formación, yo estudié en la USAM, estoy por terminar, ya solo me queda la tesis de Ingeniería Biomédica. Hace unos 4 años más o menos trabajo en datos como ingeniero de datos. Actualmente estoy en una empresa que se llama Qunity, que tiene servicio en Estados Unidos, está creciendo mucho la empresa. Estoy en el equipo de ingeniería, la mayoría de mis compañeros son ingenieros en sistemas, así que estoy más de ese lado que del lado de ciencia de datos. Y venimos a darle ese lado de la parte de datos a la cual ustedes pueden ir también si les interesa. Es como darles una perspectiva de otros rubros dentro de ciencia, dentro de la parte de datos y otras salidas laborales que pueden tener en un futuro, si por ahí les interesa más este lado. Así que siempre creo que la parte de cloud les va a servir, sean data scientist, data engineering, data analyst, lo que sean, necesitan entender los proveedores cloud que hay y cómo manejarse más o menos. Así que creo que es una materia que si la aprovechan les puede servir bastante a futuro. Cuando tengan entrevistas, cuando tengan trabajo o si ya están trabajando, me van a saber decir ustedes también que si alguno usa cloud o algo, genial. Se les va a hacer más sencillo. Así que nada, durante la materia vamos a ver eso. Siempre estamos igual dispuestos a comentarios, sugerencias de lo que ustedes quieran por ahí indagar un poco más. Siempre si tenemos alguna clase extra, vamos a tratar de dar algún plus de temas que por ahí siempre quedan o son interesantes para ver, pero no nos da el tiempo. Como puede ser algún otro proveedor cloud como AWS o o lo que a usted les interese. Pero nada, eso es en principio lo que vamos a hacer durante este cuatrimestre. Yo los voy a ir guiando en el TP final, es una materia bastante práctica. Ya cuando entramos en la segunda parte, en todas las clases vamos a trabajar. Así que si los llevan al día y vienen a las clases, les va a ir bien. Así que nada, espero que les guste. Nosotros lo damos con mucha pasión, lo hacemos porque nos gusta, nos interesan los temas, nos formamos para esto y preparamos las clases lo mejor posible para que ustedes se puedan llevar algo. Así que, nada, muchas gracias por escuchar. Estás muteado, Leandro. Bueno, yo sumando un poco a las palabras de Ian, mi formación, soy ingeniero electrónico de la USAM, también estudié biomédica, tengo una maestría en dirección de empresas, actualmente trabajo en gerencias y a su vez todo lo que es ciencia de datos para negocios corporativos. Como dijo Ian, la materia se fue dando de una manera. Hoy pudimos llegar a una línea que está toda continua, todo lo que es a la nube, apuntando a hacer en las clases, pues quedan grabadas. Buena pregunta. Al momento que inicie la clase voy a grabar. ¿Están todos de acuerdo? Grabamos. Grabo esta, no hay ningún problema. Esta está para grabar. No tengo permiso para grabar, así que esta no va a ser grabada. Pero bueno, esta es una clase de introducción. Ya con el Meet, Jan, creo que tenemos para grabar, ¿no? Sí, sí. Después nosotros usualmente usamos Perdón. Microsoft Teams porque es lo que nos brinda la escuela y donde tenemos más herramientas para todo eso de grabar, compartir las grabaciones, etc. Así que después vamos a ir por esa vía, me parece. Esta primera clase es una primera clase de introducción, lo cual nada, no suma ni para lo parcial ni nada, sino para dar un nivel de inicio. Claramente, no quiero decir que con esto no hay exámenes, las preguntas del examen, si se van a hacer referencia a exámenes pasados, van a cambiar, lo cual van a tener un grado de complejidad un poco más elevado. Eso es algo para avisar, importante. Como sí coincido como dijo Ian, importante vengan, si vienen a las clases, están en las clases, aprueban. Preguntan, claramente estamos disponibles ante las preguntas que ustedes puedan hacer, vamos a responder. Doy un enfoque más a lo práctico.
desde el punto de vista de virtualización. He trabajado como ingeniero de campo en multinacionales chinas, donde la virtualización es más estricta, más, es un poco lo que he aprendido y es lo que va a aplicar a ustedes acá. A veces, dependiendo de dónde empresas, no todos pueden caer en multinacionales, donde caen pymes, los de ciencia de datos también hacen un poco de IT, y es un poco la idea de que tengan un conocimiento de lo base, más allá de la estructura de ciencia de datos y cómo seleccionar. Porque les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué asocian? ¿Por qué infraestructura de datos lo asocian con ciencia de datos? ¿Qué es lo común que ustedes consideran que está asociado? ¿Por qué la infraestructura de ciencia de datos está asociada a ciencia de datos? Y acá abro un poco el debate y los escucho. ¿Cómo va? Fabián Hernández. Sí, Fabián. Me imagino que si uno va a trabajar con grandes volúmenes de datos, necesitará máquinas especiales. Así que creo que viene por ahí la mano. Julián. Hablen sin miedo, vamos. Para almacenar los datos, me imagino yo, algo por el estilo. Para tener algún lugar donde estén guardados, almacenados y poder trabajar. Karina dice que consumen recursos y para acceder Sí, va. de datos. ¿Y qué recursos? Más para el lado de almacenar y procesar, puede ser. Almacenar y procesar. ¿Qué más? Puede ir también por el lado de ejecutar algún modelo en una GPU que por ahí de forma local es imposible. Bueno, ok, ahora les hago, perfecto, Valentín, ahora les hago la pregunta. ¿Yo con cualquier computadora puedo hacer Machine Learning, Deep Learning, por ejemplo? En principio sí. Martín dice sí. ¿Quién más? ¿Y qué computadora? O sea, que yo puedo agarrar cualquier máquina, la más viejita que tengo, y puedo hacer Machine Learning. Utilizando la nube, sí. Por la capacidad de cómputo. Ok. ¿Y si virtualizo también? O sea, vos me estás diciendo, Oscar, me estás diciendo que si virtualizo a la nube una máquina, ¿yo puedo hacer Machine Learning? Sí, por ejemplo, las herramientas que ofrece ahorita Google, por ejemplo, Colab, te ofrece GPU virtuales que no tienen nada que ver con la capacidad de tu computadora. Bueno, justamente la materia se trata de eso. Ustedes tienen que saber seleccionar una virtualización. No todas las virtualizaciones me permiten Machine Learning, por ejemplo. Yo depende de la virtualización que hago, de la máquina que elijo, me va a permitir hacer Machine Learning, Deep Learning y otras no me va a permitir hacer eso. ¿Por qué? Porque va a necesitar procesamiento, alto procesamiento. Y el alto procesamiento viene con la electrónica. Entonces van a aprender a hacer la diferencia entre lo que es una CPU, una GPU y un TDU. Las GPU son las que se precisan para Machine Learning. Sí, bueno, pero Google, por ejemplo, no usa GPU. Ya vamos a ir viendo eso, está bien. Justamente la ciencia de datos, hay una guerra hoy económica porque NVIDIA es el que maneja el mercado de la GPU, donde Taiwán tiene una empresa de Taiwán es la que lidera el mercado en la parte tecnológica de la creación del microcontrolador, del circuito, digamos, que va a ser a la GPU. Y Holanda es el país que fabrica esas máquinas para hacer ese micro. Así que ahí está todo un poco el tema, pero sí es necesario tener un conocimiento, porque no todas las máquinas virtuales me van a permitir, ya lo vamos a ir viendo, no todas las máquinas virtuales me van a permitir hacer procesamiento de datos, Machine Learning, Deep Learning. Para algunas cosas me va a servir un tipo de máquina, para otra, la que yo quiera otra. Vamos a tener también que saber seleccionar, de dónde dependo. Yo voy a poder hacer un aporte a huella de carbono o no huella de carbono, en lo cual depende de las empresas donde estén trabajando, le van a pedir
eso que viene justamente apuntado a la taxonomía europea 2030 con respecto a la baja de 2050, mejor dicho, con respecto a la baja del monóxido del CO2, la huella de carbono. Entonces, es un poco todo esto asociado al procesamiento de datos. Es la base que tienen que tener, más allá que después van a hacer procesamiento de datos, van a trabajar con programación, Python, algoritmos, para procesar datos, librerías como Pandas. Eso claramente lo van a ver en la carrera, pero también tienen que tener esa base. Bueno, empezando con esto, vamos a compartir. Ahí si están viendo, deben estar viendo la presentación. Sí, se ve bien. Ahí la tengo en grande, ¿no? ¿La están viendo? No. Aún no. Yo al menos veo todo. No está en modo presentación, me parece. No Claro. está en presentación. Y esto se debe, ¿por qué se debe? Porque estoy con un solo monitor y no puedo. Creo que tenés que poner compartir toda la pantalla. Sí, eso es lo que voy a hacer, pero... Bueno, ahí tienen que estar viendo mi pantalla. Ahí sí. Y ahí tienen que estar viendo la presentación, ¿no? Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a ver un poquito la historia. Todos saben ¿quién sabe de computación? ¿Alguien sabe? ¿Tienen idea? ¿Estudiado? ¿Venían de una materia, una carrera así, y dijeron me paso a ciencia de datos? Nada de nada. Están, digamos... Yo tengo un poco de idea porque fui a colegio técnico, pero una base. Bueno, la base. Bueno, vamos a ver un poquito acá la agenda. Acá vamos a empezar a hacer, esta es la agenda de la clase. Vamos a empezar con un repaso, cómo viene todo. Sistema operativo, sistema de almacenamiento, en una sencilla introducción de la clase. Vamos a hacer un timeline de cómo es la evolución de la computadora. Miren que empezamos en el año antes de Cristo con el ábaco. Después, en 1645, aparece la pascalina. En 1820 aparece el famoso máquina diferencial. Entre 1904 y en el 42 aparece el diodo de vacío en 1904 y después aparece Mark I. Después viene el ENIAC. Y acá entre el 42 y el 46 aparece alguien importante de la evolución de la inteligencia artificial, pionero, que fue quien generó, Turing, genera la primera computadora que pueda descifrar el código Enigma. En el 46 pasa al 47 y ahí aparece el famoso transistor. En el 70 aparece un micro de 4 bits y hoy ya lo que ustedes todos conocen, aparece en el 72 en adelante, la electrónica hizo una evolución exponencial muy grande, un crecimiento muy rápido, y hoy estamos hablando de la revolución de los microprocesadores y nuevas tecnologías, por ejemplo, los cluster frontend. ¿Por qué es importante esto? Porque la ciencia de datos aparece con la tecnología. Yo no voy a poder hacer ciencia de datos del 1970 para atrás, del 1972 para atrás. No iba a poder, porque la tecnología no me lo iba a permitir hacer. Entonces, hoy yo aplico ciencia de datos, hoy aparece Google Cloud, aparece todo lo que Amazon, con el mismo concepto de Curry y todo lo que uno llama nube, justamente porque la tecnología electrónica creció exponencialmente y yo puedo hacer esos procesamientos de datos, esos procesamientos de almacenamiento. Imaginen que nosotros, yo por lo menos nací con la computadora XT, disco de 5,1 y fue así sucesivamente. Todo eso, si esa electrónica no existía la ciencia de datos. Hoy ustedes parten de un proceso de la cual tienen altamente la tecnología avanzada y hoy estamos hablando justamente de procesamiento de datos, ciencia de datos, gracias a la tecnología.
Ahora, ¿programar significaba conectar cables? ¿Cómo funcionaban las computadoras cuando no existía un software? Por ejemplo, la máquina de Turing. ¿Dónde se almacenaban los programas? ¿Cómo se obtenía la visualización de los resultados? Miren todas estas preguntas. ¿Se venía por ahí a programar significaba conectar cables? Cada vez que había que calcular el dígito había que reconectar todo. Fíjense cómo era antes. Para que tengan idea, la máquina de Turing inventada, que se dice que fue la primera computadora en la cual pudo descifrar el código Enigma, eran rotores motores, los rotores eran motores eléctricos, eran rotores que iban cambiando posiciones. Y así, en un conjunto de cambio de posiciones, podían programarse en base a algo que previamente se configuraba para poder procesar esa información que se metía. Lo cual, eso yo hoy no lo puedo hacer. Yo no puedo hacer, si estoy con la tecnología de 1946, no puedo hacer procesamiento de datos. Ya van a ver que hacer procesamiento de datos, hacer redes neuronales, les va a necesitar mucho recurso, mucha máquina, muchísima máquina para poder procesar. Dependiendo de la cantidad de las redes neuronales que yo voy a generar, es cuanto más procesamiento voy a tener. Bueno, acá en ENIAC se considera la primera computadora. Miren cómo se conectaban los cables. Miren lo que era toda una sala de 27 toneladas, un consumo de 160 kilowatts, casi 20.000 válvulas de vacío, medía 30 metros de 2 por 40. Era un montón, chicos. Esto era inviable hacer procesamiento de datos con esto. Miren cómo fue evolucionando la electrónica, que hoy ustedes conocen en el día. Esta es la máquina de Turing. Esto lo que tienen acá, esto eran todos rotores, iban girando. ¿Y cómo era esto? Y bueno, acá yo tengo eran cintas con cuadrados. Cada cuadrado era capaz de almacenar un símbolo del conjunto, la sumatoria de entradas que pertenecen a ese conjunto, iban cambiando en un proceso de un Q que iba cambiando en un sistema binario. La máquina empezaba con un input en un estado inicial. ¿Qué quiere decir esto? La máquina, a medida que iba cambiando su estado, leía su símbolo, escribía un nuevo símbolo y así iba cambiando el estado y se movía de izquierda a derecha, en un sentido. Esto, que ustedes conocen, fue la primera máquina, fue la primera computadora que podía existir y acá no estamos hablando de procesamiento de datos. Bueno, a razón de que empieza a evolucionar la electrónica, empiezan dos arquitecturas. La arquitectura von Neumann, que tenía una CPU, dentro de esa CPU, la unidad de control de procesamiento, iba a tener un controlador de programa, va a existir registros, va a existir una unidad aritmética lógica, va a tener una unidad de control, va a haber una memoria principal y sistema de entradas y salidas, que son monitores, teclados, impresoras, mouse. Todo eso conformaba lo que era la arquitectura de una computadora von Neumann. La arquitectura hardware, ven que hay una diferencia muy atroz. La unidad de control está ahí e interactúa en forma bidireccional con la unidad aritmética lógica, interactúa en forma bidireccional con memoria de instrucciones, interactúa en manera bidireccional con memoria de datos y con dispositivo de entrada y salida. Cosa que acá la unidad de control queda afuera y la CPU es como que la memoria en la arquitectura de von Neumann interactúa con la unidad de control. Acá no, la CPU interactúa con la memoria, interactúa con todos. No como acá, que tenés en la arquitectura von Neumann, la unidad aritmética lógica interactúa con los sistemas de entrada y salida y la unidad de control interactúa con la memoria. Acá la unidad de control, que es la CPU, trabaja con todo. Todos trabajan con todo. Entonces acá vamos a tener el uso de aplicaciones. La arquitectura hardware, o versión mejorada, que la von Neumann es lo que uno llama, tiene dos memorias separadas, como ven, como están leyendo, donde tienes la instrucción del programa por un lado y la segunda es para datos. O sea, vos tenés instrucciones del programa, donde esta computadora va a estar haciendo el proceso del programa y la segunda era para datos. Estos eran los ordenadores actuales dentro del CPU, pero no son los últimos que se están manejando. La arquitectura von Neumann era la que uno conocía, que era
la que se emplea en las PC actuales. Y la hardware modificada es un poco la combinación de todas, pero se usa más en sistemas embebidos. ¿Qué son sistemas embebidos? Por ejemplo, computadora de un vehículo, unidades de IoT, todo lo que es ese tipo de arquitectura se va, en la arquitectura hardware modificada, va justamente para los sistemas embebidos. Hoy la arquitectura hardware es la que se usa para las últimas máquinas que uno está trabajando, y la arquitectura von Neumann, si viene a las PCs actuales, pero ya se está dejando de usar. Lo cual yo voy a tener los componentes de aritmética lógica, donde la unidad de aritmética lógica me va a hacer todas las operaciones, suma, resta, división, porcentaje, compuertas lógicas, AND, OR, NOT. ¿Hasta acá hay alguien que no entiende lo que digo? ¿Todos saben cuando me refiero a compuertas lógicas, por lo menos? ¿Hola? Sí. Bueno, por favor, párenme si voy muy rápido, o si no, es una introducción. Así que nada, después la unidad de control va a tener una memoria principal donde va a codificar todo el programa y donde se va a ejecutar. Va a tener un registro de instrucción que se llaman los registros, van a tener control del programa, decodificador, reloj, memoria donde voy a almacenar mis datos y mecanismo de entrada, lo que ya sabíamos. Básicamente uno va a usar en la arquitectura von Neumann, va a necesitar los bus que me van a permitir la comunicación entre todo esto, y va a tener un reloj, que un reloj lo que va a hacer es sincronizar todo esto para que fuera armonioso. Y ustedes tengan que entender que ustedes están escribiendo algo a través de un software, pero dentro de esta máquina, todo lo que está en la máquina es binario. La electrónica es binaria. Acá no tenemos enanitos adentro que yo escribo la palabra Pepe y Pepe me va a escribir el enanito Pepe y va a repetir. No, ese Pepe se va a transformar en distintos tipos de variables. Esas variables van a ser todos binarios, con bases octales, bases hexagesimales o bases binarias. Eso es un poco lo que va a hacer funcionar la electrónica, que es el principio de la computación. ¿Cómo vamos a tener, cómo venían las computadoras antes? Tenían sus partes, sus mothers, que era la placa principal, donde iba a tener el zócalo del procesador. Voy a tener los zócalos de memoria, los zócalos de alimentación, los puertos IDE, los puertos PCI, donde yo venía placa de video, puertos IDE para meter los discos rígidos. La batería del CMOS, que esa batería me permitía a mí poder guardar los datos que se registraban en la memoria ROM, porque la ROM era una memoria escrita, no volátil, y la memoria RAM es una memoria de escritura volátil, que en el momento que se apaga se borra todo. Los puertos, tanto USB, nada. Esto acá es importante porque, bueno, yo acá estoy hablando de los microprocesadores. Después vamos a hablar hoy de las GPU, que son las unidades de procesamiento que tienen las placas de video. Y después vamos a hablar de las otras unidades nuevas que van a ser más al principio, más para clases posteriores. Dentro de la memoria voy a tener la famosa jerarquía de memoria, donde voy a tener la memoria ROM y la memoria RAM. Dentro de la ROM voy a tener memoria de escritura no volátil, la PROM, EPROM, y la RAM voy a tener la SDRAM, DDRAM. Y dentro de la DDRAM voy a tener la SDRAM, RDRAM y la DDR famoso. 1, 2, 3, 4. Creo que hasta acá todo esto ustedes un poco más lo conocen, porque a la hora de comprarse su computadora es lo que ustedes más o menos miran. Cuánto tengo de capacidad de disco, cuánto tengo de memoria, cuánto tengo de unidad de procesamiento. Así lo hacen con sus teléfonos. Cuánto tengo de memoria, cuánto tengo de disco, de espacio de memoria para guardar información y cuánto tengo de microprocesamiento. Y todo lo que es memoria externa, ya sea disco de estado sólido, discos, lo que uno dice, discos magnéticos, los famosos CD que ya están dejando de usarse, y los USB. Miren cómo antes una memoria, esto era una unidad, una CPU de 2 GHz, miren cómo el sistema contaba el timo de memoria. Este era un sistema viejo. Fíjense, eran computadoras, era una intercore de 2 núcleos de 2000,
394 MHz de procesamiento. Es la frecuencia en la cual está procesando todos los datos. Y acá, en los slots, que está hoy acá, que estamos hablando de estos slots, la memoria RAM, acá voy a tener la capacidad. Esto era 4 slots de 2 GB de memoria tipo DDR de 400 MHz. Esto era más o menos lo que uno empezaba a comprar. Este tipo de computadoras a mí no me permiten hacer cientos de datos. ¿Por qué? Porque su procesamiento iba a carecer. No iba a poder hacer procesamiento de datos con este tipo de computadoras. Entonces, voy a tener jerarquía de memoria, secundaria, principal, caché y registros, a mayor capacidad, mayor velocidad, más costo. ¿Por qué? Porque todos ustedes se habrán dado cuenta, si yo quiero comprar la mega computadora, la tengo que pagar. Es tan simple como eso. Lo mismo pasa con la memoria caché. La CPU, L1, L2, L3, RAM, a mayor capacidad, más velocidad de CPU. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Todo eso yo lo tengo que pagar. Todo tiene costo. Y acá vamos a trabajar un poquito en lo que es latencia. ¿Qué significa latencia? ¿Qué significa velocidad física? ¿Qué significa velocidad efectiva y ancho de banda? ¿Por qué? Porque es un poquito lo que ustedes van a estar, son palabras que en el momento cuando lleguemos a la nube van a estar trabajando. ¿Qué es el ancho de banda? Ustedes habrán visto que cuando contratan servicios de internet en sus casas es ¿cuánto ancho de banda? Bueno. ¿Qué es la latencia? Bueno, la latencia es el retardo introducido en cada acceso de memoria medida en milisegundos. ¿Cuántas veces entra la memoria? Ahí va a haber una latencia que se mide en milisegundos. ¿Qué es la velocidad física? Es la frecuencia de reloj del bus de memoria, que va a estar dada en megahertz, representa cuántos ciclos de reloj realiza el bus por segundo. Velocidad efectiva es la frecuencia aparente cuando la memoria realiza múltiples accesos por ciclo. Entonces, yo voy a tener una velocidad física y voy a tener una velocidad efectiva. La velocidad efectiva es cuántos accesos hago a la memoria por ciclo y la velocidad física es la frecuencia que va a ser cuántos ciclos realizo el bus por segundo. Y el ancho de banda, o también llamado tasa de transferencia, indica la cantidad de datos que la memoria puede transferir por segundo. Estas palabras son sinónimos porque es lo que yo voy a trabajar como ciencia de datos. ¿Cuánto voy a tener de tasa de transferencia? ¿Cuánto voy a procesar? Es un poco todo esto porque en el momento que yo tengo que procesar, yo puedo dejar una máquina y puedo estar todo el día procesando, lo cual puede ralentizar sus puestos laborales. Si no tengo una buena máquina y si viene un jefe y les pide un análisis de datos en una situación, ustedes van a depender de la máquina que tienen, es lo que van a tener que tardar, si es que tardan o la máquina les permite hacer ese procesamiento de datos que necesitan hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Siendo el ancho de banda va a ser, esto es una cuenta, pero el ancho de banda la saco con la velocidad efectiva por el ancho de bus, 8 bytes. Los buses van a tener 8 bytes. Hoy estamos hablando de 32 y 64. Pero vamos a hacer este va a ser un ejercicio que todos van a ser de 8 bytes. Velocidad efectiva va a ser la velocidad física que tengo por el número de accesos por ciclo. Entonces, y la velocidad física va a ser la frecuencia de reloj, que va a ser la frecuencia del bus. Entonces, acá voy a hacer un ejemplo. Si yo tengo que elegir una DDR, y a mí las características son PC, el número de tipo y el ancho de banda. Por ejemplo, una PC 200, PC3 de 12800 va a ser un número 3x3 de ancho de banda de 12.800 megabytes por segundo. Entonces, si yo elijo una DDR de 1600, significa que de tipo 3 con una velocidad efectiva de 1600 MHz. ¿Ven la diferencia cuando hablo de 12.800 megabytes por segundo y esto es cuando digo de 1.600 MHz? Entonces, la pregunta es, y este es el ejercicio, van a comprobar todos el cálculo, comprobar de lo aprendido,
este ejercicio es, yo tengo este tipo de modelo de memoria, una DDR4 de 13200, 16 GHz, 2 por 8 GHz. Esto es una característica, es un precio, 60 euros, y acá está la fuente. Ustedes tienen que basar estos ejercicios. Entonces, ¿cómo lo pensarían? A ver, ¿cuánto les daría? A ver, intenten. Les voy a dar 10 minutos para hacer este ejercicio. 5 minutos para hacer este ejercicio. Basándose en esta memoria, ¿no? En esto que está acá. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 1. Velocidad efectiva, me está diciendo que son 3200 MHz. Está diciendo DDR4, 3200. ¿Qué quiere decir? Tipo 4. DDR4. Vamos a 3200. El ancho de banda va a ser la velocidad efectiva por un bus de 8 bytes. Lo cual va a ser 3200 por 8 bytes, va a ser 25.600 megabytes por segundo. Esta memoria también puede representar la siguiente nomenclatura. Nada, otra manera de escribirla. PS4, 25.600, que es lo que yo tengo acá, de 16 GB, 2 por... Fíjense cuánto es el dato de procesamiento. Lo mismo vamos a hacer con el ejercicio 2. Ahora, fíjense que acá estoy hablando de una memoria tipo cambio el modelo. Estoy diciendo que es una tipo 4 con 28800 de 16 GB. Pero el precio cambia. ¿Ven cómo yo, si necesito mayor velocidad, tengo que pagar más costos? ¿Y cómo va a estar dado este ejercicio? Este ejercicio va a estar así. Tengo un ancho banda de 28.800 megabits por segundo, tipo 4. La velocidad efectiva va a estar dada. En esto es un ejercicio de vez. De un ancho de, dividido el ancho de banda, dividido los 8 bytes, que es de mi bus. 2.600 MHz. ¿Qué quiere decir? Esta me va a estar una velocidad efectiva de 2.600 MHz con respecto a la otra, que era una velocidad de 3.000, efectiva de 3.200 MHz. De 2.600 MHz y esta de 3.200 MHz. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué pasa acá? A ver si hallan el problema. ¿Cuál es la diferencia de esta memoria? ¿Por qué es más cara esta memoria que me está diciendo, pero si la velocidad efectiva es de 2.600 MHz? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué esta tiene 2.600 MHz? Es más cara que esta que tiene 3.200 MHz. Si su velocidad efectiva es de 2.600 y esta es de 3.200. ¿Qué es lo que la está haciendo cara? El ancho de banda, ¿puede ser? Exactamente. Es el ancho de banda. Esta memoria, que es más cara, tiene un ancho de banda mucho mejor. Es más grande el ancho de banda, por lo cual tengo mayor transferencia de datos. Es lo que a mí me pasa. Es lo mismo que le pasa con Internet. No es lo mismo contratar un servicio de Internet de 50 gigabytes de ancho de banda que de 100 gigabytes de ancho de banda. Una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. ¿Y este ancho de banda, en dónde estaría, en todas estas diapositivas que estamos viendo, la parte técnica? ¿Cuál de todos esos indica que es el ancho de banda? No te escucho, te escucho una voz muy robótica. Perdóname, disculpa. ¿Por ahí? ¿Me escuchás mejor ahí? Sí, Fabián. Las diapositivas. Sí. De todos esos números y códigos, ¿cuál sería la parte que dice el ancho de banda, que indica que es el ancho de banda en cada uno de esos componentes? ¿No lo Bueno, dice?
lo dicen. Esto va a depender del fabricante. Cuando por ejemplo, ustedes van acá, yo acá les puse la fuente. Acá te le está diciendo una DD4 de 3600 MHz, PS4 tipo 4, 28800. Esto significa el ancho de banda. Esto que está acá es el ancho de banda. En cambio, en esta que está acá, les está diciendo de 3200 MHz, tipo 4, voy a tener mayor velocidad efectiva, pero un ancho de banda menor. 25.600. En la otra, voy a estar teniendo una velocidad, acá, voy a tener una velocidad de 3.600 MHz, un poquito más que la otra, fíjense, 3.200, la otra es 3.600, esta es la 1, esta es 3.200 MHz de velocidad efectiva contra 3.600 de MHz de velocidad efectiva, pero tengo más ancho de banda, por lo cual va a ser una memoria que va a poder manejar más paquetes de volumen de información. Entonces, eso a mí me va a permitir poder hacer altos procesamientos. Esta es una manera sencilla de poder descubrir esta memoria. Esto es para tener como concepto que es velocidad efectiva, ancho de banda y velocidad física. Ya lo vamos a ver más adelante en dónde lo aplicamos. Bueno, acá empezamos con los multiprocesadores. Cuando yo decía multiprocesadores, al principio eran Mother con dos núcleos, con 2 CPU, con distintos VEN. Entonces uno hablaba una CPU, esto era un servidor, con uno lo usaba como servidor, donde yo tenía 2 procesadores, como acá está, una Mother con 2 procesadores. Y hoy hablamos de multiprocesadores, esto. ¿Sí? Hoy hablamos de esto que está acá en el centro. Un centro de cómputo de datos, los llamamos multiprocesadores. Cuando al principio hablábamos multiprocesadores, una Mother con 2 placas, hoy decimos que multiprocesadores es un centro de cómputo de datos. Miren cómo cambiamos el concepto de multiprocesadores a centro de cómputo de datos. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esta introducción? Porque una de las cosas que va a pasar durante el principio de esta materia, en estas primeras clases, va a ser la incertidumbre. También para cualquier... ¿Me conviene, cuando estoy en una empresa, hacer centro de cómputo de datos o migrar toda la nube? Son las preguntas que van a salir hacia adelante. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me conviene más? ¿Invertir en un centro de cómputo de datos para mi empresa, en lo cual tengo que hacer una inversión no solamente de electrónica y tecnológica, con un tiempo donde mi electrónica crece en forma exponencial? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes hoy compran una tecnología electrónica para centro de cómputo de datos y en 2 años es obsoleta. O pago los servicios de la nube, en donde yo voy a hacer una virtualización de todas mis computadoras que yo necesito para procesar datos. O hago un centro de cómputo de datos porque me permite a mí tener mayor control y seguridad. Bueno, todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo a mediados de estas 5 o 6 clases que vamos a tener en el curso de introducción, que son las que ustedes tienen que llevarse como base a la hora de hacer procesamiento de datos. Después va a venir la segunda parte, que van a trabajar con YAML. Y yo haciendo soporte en trabajo, en todo lo que es Docker y todo lo que son los complementos que va a tener SP, GCP, y eso es lo que van a estar trabajando más adelante. Pero como principio, infraestructura en ciencia de datos, es esto. ¿Qué es la infraestructura? ¿Qué hago? ¿Qué tengo? ¿Qué poder de cómputo tengo? ¿Lo contrato? ¿Lo hago? Son decisiones que ustedes van a necesitar realizar. ¿Hasta acá alguna duda? No, todo claro. ¿Todos me siguen? Se me perdieron por ahí, ya está, ya estamos. Hoy hace calor, no sé, están todos. Karina dice que está todo bien, Luciano también. Bueno, vamos para adelante. Bien, todo bien. Todo esto
sé que muchos de ustedes ya nacieron prácticamente con la computadora con un poder de procesamiento alto, no vieron como yo, ya viejito, las distintas etapas del procesamiento y cómo fue creciendo la electrónica. Pero bueno, vamos a ir a poco. ¿Cómo trabajan los multiprocesadores? Uy, esto me quedó. Esperen que acá ya... ¿Cómo trabajaban los multiprocesadores? Bueno, acá tengo una red de interconexión donde yo tenía un procesador y memoria compartida. ¿Sí? Procesador y memoria, donde los datos son bidireccionales y yo tengo algo, un tronco que me va a juntar. Este es un estilo de configuración, este era otro estilo de configuración. ¿Qué quiere decir? Acá yo tenía sin caché y acá tengo memoria caché. ¿Sí? Esta es la famosa caché que todos escuchan en las computadoras. Uy, la memoria caché, uy, la memoria caché. Bueno, era esto, la memoria caché. Me permite hacer como un puente de interconexión entre mi procesador y mi memoria. Acá lo que me ayuda a mí a procesar datos. Un esquema básico de una multicomputadora es esto: memoria, caché, procesador, red de interconexión. Y así va trabajando una placa madre con 2 microprocesadores. Bueno, hasta que acá aparece la famosa componente, los primeros componentes del sistema que ya estamos bien, hoy es viejo, el Sound Cluster de la gente. ¿De qué modelo es Sound Cluster? A ver, ¿alguien lo conoce? No, ni idea. ¿Qué famosa empresa hay? ¿Quién hizo virtualización? Bueno, Sound Cluster, voy a hacerlo corto, no voy a dar mucha vuelta que hace calor. Sound Cluster era el famoso Oracle. ¿Todos escucharon hablar de Oracle? Sí, sí. Bueno, Oracle es el padre del famoso Sound Cluster. El Sound Cluster que de Oracle era esto, donde yo tengo discos locales, tengo un sistema multidisco, y tengo nodos, donde voy a tener adaptadores de transporte para esos clústeres. Son los consolas de administración, sistema cliente, va a haber una república, una ruta múltiple de dirección de IP. Estos empezaron, son clústeres. Acá Oracle son los pioneros de los famosos clústeres. Entonces acá estamos hablando de los famosos sistemas de multiprocesamiento de datos, donde yo voy a tener una base de datos primaria, en sistema asincrónica voy a tener una zona de distribución y acá voy a distribuir a distintas computadoras y acá estoy haciendo multiprocesamiento. Multiprocesamiento hasta hacer de distintas computadoras en sistema inverso a un sistema sincrónico que es un hub y va todo a migrar en forma sincrónica para transportar en una manera de compresión a la nube. Y acá empieza el concepto, empieza acá la introducción a la nube, donde veníamos. La idea es que miren cómo veníamos de computadoras simples, computadoras con mother de 2 placas, con memorias de XT, AT, AT286, AT386, 486, 486 con coprocesador, 586, C86, Pentium 1, Pentium 2. Aparecemos a empezar a migrar a la nube. Sound Cluster Oracle empieza a generar el famoso migración a la nube, que es el famoso cloud, que hoy ya todos conocen. Y hoy ya tenemos servicios de contratación como Google Cloud, ¿quién más? Arduino Cloud, Azure, Amazon, AWS. Empieza todo a aparecer en la nube. Y hoy todo parecía tener que todo esto tiende a ser más fácil, pero hasta cierto punto que ya vamos a ir viendo más adelante. Lo cual, mucho hardware, de esos hardware va a aparecer el famoso sistema operativo, porque yo estoy hablando todo de hardware, pero yo tengo hardware, pero no tengo un sistema operativo que me nuclee todo eso. Yo como usuario no tengo nada, no hago nada.
yo tengo una máquina y no necesito un sistema operativo, ustedes saben bien que no hago nada. Entonces, ¿qué es un sistema operativo? Básicamente, muy básico, es un conjunto de programas, es un sistema informático que me va a gestionar, el sistema operativo es un gestor de los recursos del hardware de mi computadora. Usuario, aplicaciones, las aplicaciones van a estar con el sistema operativo y el sistema operativo con el hardware. Pero nunca el usuario va mediante aplicaciones directamente al hardware. Jamás. Jamás voy a hacer esto. Yo lo voy a hacer de esta manera. Usuario, aplicaciones, aplicaciones, usuario. Aplicaciones, sistema operativo, aplicaciones. Sistema operativo, hardware, hardware, sistema operativo. Es por eso que los sistemas operativos, dependiendo qué sistema operativo yo elija, voy a necesitar qué máquina. Yo no le puedo instalar un Windows 11 o un Windows 10 a una máquina que del año 2000, 2007, porque ¿qué pasa? No me va a permitir instalarlo, porque se muere la máquina, porque no tiene la electrónica suficiente y los recursos de hardware suficiente ese sistema operativo para que funcione. Hasta acá, más o menos, es un poco todo este panorama. Entonces, a partir de ahí es lo que empezamos a trabajar, porque todo esto, sí, todo muy lindo. Yo escribo, yo tengo mis aplicaciones Word, Excel, hacen un montón de cosas, mi programa Python, C, C++, todo yo programo, pero todo eso, ¿cómo trabaja? Y trabaja justamente con tipo de datos y tamaños. Va a trabajar con sistema booleano, que son mis variables, sistema booleano, char, byte, short, int, long, float, doble, void. ¿Qué es esto? El tipo de envoltura. ¿Qué quiere decir esto? Estos son 16 bits, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, 32 bits. Y esto lo ven asociado con mi computadora de 64 bits, de 32 bits, mi sistema operativo de 32 bits, de 64 bits. ¿Qué quiere decir esto? Que son todos los paquetes de tamaño que yo puedo procesar. Mi computadora de 32 bits va a procesar una X cantidad de paquetes, y la de 64 bits va a poder procesar otra cantidad de paquetes. Eso es cómo yo necesito tener hardware para poder procesar datos. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a virtualización, cuando empecemos a seleccionar qué máquina quiero virtualizar y para qué, yo necesito tener conocimiento de mis máquinas para ver qué es lo que voy a hacer. Porque el sistema de Engineering Computer de Google Cloud me va a permitir hacer una selección de máquinas, una combinación de máquinas impresionante, pero yo puedo decir, yo quiero hacer esta máquina y voy a querer procesar Machine Learning, y Google Cloud te va a decir, no, esta máquina que elegiste es obsoleta para procesar Machine Learning. Entonces, ¿por qué? Porque los recursos que necesita Machine Learning para procesar no son los que está seleccionando. Es por eso que yo necesito tener esta base de conocimiento. Sencilla, no hace falta que la sepan de memoria, pero que sí entiendan más o menos de dónde viene la situación. Bueno, al igual que en Google Cloud, yo tengo los famosos servidores, que acá ven conectando todo. Miren todo esto, los famosos servidores, que son mi centro de cómputo de datos. Miren cómo eran los servidores actuales que ustedes ya hoy no están viendo. Porque yo puedo, a través de la nube, generar servidores y ustedes no lo ven. Pero antes un centro de cómputo de datos tiene esto. Consulta. ¿Estos equipos son los que hay en el laboratorio de ciencia de datos? Por ejemplo, hay 2 equipos de Extradata, de la marca Oracle. Exactamente. Exodata del sistema Oracle. Exactamente. Tal cual. Que ya está. Para Oracle, Exodata ya es viejo. Para Oracle, Exodata es viejo. Exodata es un sistema justamente de servidor, que a mí me va a servir para hacer procesamiento de datos, pero es viejo. La idea es ponerlos en marcha, pero ¿qué pasa? Oracle es un sistema cerrado, lo cual no me sirve mucho. Después vamos a ver la diferencia.
yo voy a hacer virtualización con Windows. ¿Por qué digo sistema operativo? Porque no es lo mismo hacer con Windows, con Linux. ¿Y hay una diferencia? Sí, claramente hay una diferencia. El usuario. No todos los usuarios trabajan con Linux. Más del 90% trabaja con Windows. Servidor de almacenamiento. Fíjense en todo esto. Ahí tienen todos los disquetes de HD de híbridos y hoy estamos hablando de otro tipo de sistema de almacenamiento. Ya lo vamos a ver más adelante. Fíjense en cómo eran los módulos. Yo lo que quiero ver es, fíjense, por eso, esto es una introducción, cómo era antes y cómo va a ser después. Fíjense en cómo se trabajaba antes y cómo la nube hizo un antes y un después. Lo cual todo esto, la electrónica avanza y yo armaba un centro de cómputo de datos que en 2 años, y encima dependiendo del centro de cómputo de datos, porque los datos los puedo clasificar por tipo trial 1, trial 2, 3 y 4, y esa diferenciación de trial 1 a trial 4 es el costo que me sale a mí el centro de cómputo de datos. Imagínense que yo tendría que estar invirtiendo, vamos a poner un número, por decir, $50.000 en un centro de cómputo de datos que en 2 años queda obsoleto. ¿Se entiende lo que yo apunto? ¿Cómo tengo que ver mi visión de proyección a largo plazo? Bueno, es por esto esta materia de infraestructura de ciencia de datos. Y esto es los famosos clústeres de computadoras, donde yo prefiero a veces esto. Hoy Windows tiene clúster de computadoras bajo el mar, donde ellos usan un sistema de refrigeración a través del mar, lo cual ellos te garantiza que mi clúster que yo contrato a la nube va a ser con la huella de carbono. Y eso a mí me va a permitir generar rentabilidad en pagar impuestos, menos impuestos porque estoy contribuyendo al medio ambiente. Entonces, es un poco todo esto la selección, que claramente lo vamos a ir haciendo en las clases, en las consecutivas clases, pero la idea es que vean cómo es un antes y cómo es un después de la famosa cloud. Bueno, acá tenemos otra vez a Oracle jugando, donde acá está lo que uno de sus compañeros dijo, Exodata. Y Exodata a mí me permite el famoso sistema de recuperación recomendado, donde voy a tener mis bases de datos. Hoy estamos hablando que si yo tengo esa base de datos, voy a tener una protección, porque en esa base de datos yo también la tengo que brindar una seguridad, porque tengo información de mi cliente que no puede salir, la tengo que conservar. Entonces, ¿cómo hago una protección en tiempo real y cómo hago un monitoreo de espacio? Bueno, acá voy a empezar a conocer lo que es un cloud storage, lo que va a ser, lo que implica una réplica remota, lo que, como a mí por día, por día, por chance de día, por número de días, yo puedo ir haciendo copias de seguridad para no perder la información. Si no, estamos en el horno. Bueno, acá son algunos sitios de diferencia que está subida la primera clase de lo que es trabajar con esto. Esta es la primera introducción a la famosa clase de introducción de ciencia de datos, donde mostramos un antes y un después. Claramente acá no va a haber preguntas, las preguntas están más referidas a las clases superiores. ¿Hasta acá alguna duda? No. Bueno, todo bien. hacemos un recreíto hasta las 8 y empezamos con la segunda clase, la primera introducción de la segunda clase. ¿Sí? Perfecto. Listo, nos vemos a las 8. Genial, gracias.
Bueno, ¿estamos para la segunda parte? ¿Cómo? Bueno, vamos a la segunda parte. No la vamos a terminar hoy en la clase, claramente. Hace mucho calor y y en cualquier momento me va a empezar a desnucarse. Bueno, ¿cuáles son estos? Sí, a partir de ahora todo lo que entra acá son preguntas de examen. ¿Sí? La primera clase no, ya le doy esa primicia, pero esta clase a partir de ahora sí son. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos y funciones de un sistema operativo? Bueno, independientemente más allá de la ejecución y de programas de aplicación que yo uso, Word, Excel y un montón de otros cosas, me permite, una de las funciones y objetivos del sistema operativo es usuario y hardware. El sistema operativo hace de interfaz entre yo y el hardware. Claramente vas a decir, bueno, pero si yo desarmo una computadora tengo acceso al hardware. Sí, claro. Una computadora no alimentada, en estado vegetativo, digamos, no apagada, sí puedo tocar el hardware. Pero eso no significa que a la hora de estar todo el sistema encendido, yo no puedo interactuar. La única manera de interactuar es con el sistema operativo. Y tiene dos objetivos claros, que hace que el computador sea fácil y cómodo de usar, porque si yo su sistema operativo ya sea, por eso acá aplico mucho el Windows y Linux. Windows gana porque tiene una versatilidad más fácil de instalar drivers, de instalar programas, que a veces Linux tiene una vuelta un poco más rebuscada a la hora de instalar drivers. Los drivers y sistemas o programas que, de hecho, Windows no. Windows uno pone y baja, instala y es más fácil para el usuario sin tener una gran expertise en programación, a diferencia de Linux. Y después la eficiencia del sistema operativo. Ahora, para mí Linux es un sistema operativo más eficiente que Windows, por ejemplo. Si bien Windows tiene comodidad, baja eficiencia, y para mí Linux tiene una comodidad un poco más complicada, pero tiene una alta eficiencia que me permite que los recursos del computador se utilicen de forma eficiente. Así es como las Mac tienen su propio sistema operativo y usa su eficiencia, el sistema operativo, a pleno. Linux usa la eficiencia del hardware a pleno. En cambio, Windows no tiene una alta eficiencia en el hardware, pero sí tiene una comodidad de interfaz usuario mucho más fácil. ¿Hasta acá alguna duda? Una pregunta. Sí. Porque si yo tengo un hardware, como, no sé, esa memoria DDR que vimos recién, y la utilizamos con un Linux, va a tener un rendimiento inferior que con un... No, justamente. Esa memoria con Linux va a tener un máximo rendimiento que con Windows no va a tener ese rendimiento tan eficaz. Porque Windows es un sistema operativo que usa muchísimo los recursos de la máquina. Muchísimo. ¿Se entiende? Clarísimo. Entonces, a la hora, claro, bueno, Fabián, ahora yo instalo Linux y voy a hacer una pregunta. ¿Quién de acá todos tienen familiarización con Linux? Matías dice, Matías. Oscar. Apenas. Santiago dice apenas. ¿Qué más? Una idea también. Luciana dice para atrás con Linux. Claro, porque Linux me va a hacer eficiencia. De hecho, los electrónicos usan Linux. Los programadores usan Linux. Pero el Windows lo usa toda la interfaz, todo el mundo. Ahora, si yo soy un programador de PLC, por ejemplo, los programas de Siemens en PLC son bajo Windows y no bajo Linux. Entonces yo tengo que hacer una máquina virtual, que ya lo vamos a ver, virtualizar dentro de mi máquina otra máquina con Windows.
Entonces, ya vamos a ver ese concepto más adelante, que es virtualización. ¿Cómo en mi máquina voy a virtualizar otra máquina con un sistema operativo que, bueno, ya lo vamos a ver. Pero empieza a complicarse la cosa. Y eso, todo lo que yo digo, es todo recursos que yo voy a utilizar en mi máquina. Si no tengo una buena máquina, se empieza, ¿vieron cuando dice, che, qué máquina está lenta, qué le pasa? Uy, esta máquina cuánto tarda. Bueno, eso se debe a todos los recursos. Y Windows justamente usa muchos recursos de máquina, a diferencia de Linux. Linux los optimiza esos recursos. O sea, si ustedes me dicen, yo soy pro Linux, no pro Windows. Ahora, uso Windows y porque todo el mundo usa Windows. De hecho, mi máquina que yo estoy en este momento del trabajo, en la cual yo estoy proyectando, usa Windows 11. No lo recomiendo. Entonces, sistema operativo es un software básico, es decir, es un conjunto de programas imprescindibles para el funcionamiento del sistema, diseñado para que cualquier usuario pueda interactuar con el ordenador. Entonces, las principales funciones del sistema operativo es gestionar el hardware, los procesos de la memoria. Windows utiliza muchísimo memoria. Proveer una interfaz gráfica de usuario y gestionar el software. Esto es la comodidad. Windows tiene una interfaz gráfica amigable, Linux no tanto. Hoy puede ser con los nuevos Feroda o Debian, la interfaz gráfica de Linux se llegó a ser bastante amigable. Gestionar los periféricos, los archivos, los permisos. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Ustedes no han pasado que han instalado un programa, se corrompió el programa, chau, murió el sistema operativo Windows y tienen que reinstalar el sistema operativo, reinstalar, o si tiene algún periférico que hizo un problema, se bloquea, o si tiene la Windows. Bueno, eso no pasa con Linux. Linux en ese sistema de gestión de periféricos, de archivos y permisos es mucho más seguro que Windows 11, que Windows. No importa qué tipo de Windows, sino que el sistema operativo Linux es mucho más eficiente en gestionar que el sistema operativo de Windows. De hecho, el software de las Mac es casi un Linux. Es un sistema propio de Mac, es un Linux. Entonces, ¿cómo va a ser la visión en capas? El facilitador de desarrollo de software, programa del sistema y actualización de interfaz usuario-computador. El usuario final va a llegar mediante los programas de la aplicación. El programador va a generar las utilidades, que va a ser mi pequeño software que yo utilizo, en conjunto con el sistema operativo. Y después va a estar el diseñador del sistema operativo, que va a ser la interfaz que va a hacer que este diseñador del sistema operativo haga interconexión con mi hardware. Entonces tenemos tres cosas a destacar. El usuario final, que somos nosotros, va a haber un programador que va a ser el que genere los programas, el que desarrolla los programas, y a su vez va a haber un diseñador que va a ser un diseñador del sistema operativo que va a permitir que este sistema operativo se haga interconexión con el hardware de mi computadora. Por ejemplo, un Windows 10 es un sistema operativo que va a tener un multiusuario, que quiere decir que me va a permitir que dos o más usuarios realicen diversas acciones de forma simultánea, dando al procesador una respuesta casi inmediata a cada uno. Multitarea, puede desempeñarse varias tareas a la vez. Yo puedo tener varias ventanas, varios programas abiertos a la vez, siempre y cuando tenga capacidad de recursos de memoria y sistema de hardware para poder tener 2 o 3 programas, porque depende de mi máquina, puedo abrir 1 o 2. Generalmente, programas de diseño, ya sea CorelDRAW, AutoCAD, programas de diseño como Altium en electrónica, necesitan máquina, entonces yo no puedo tener varios programas abiertos si mi máquina no me rinde. Cliente, por aprovechar los recursos que ofrece el servidor de la red, es un ordenador muy potente, encargado de facilitar servicio a los demás equipos. Esto me permite decir, bueno, a distancia poder hacer estos recursos. La red me permite poder gestionar servidores de archivo, impresiones, aplicaciones. Conectar una máquina con Windows es mucho más fácil que conectar una máquina con Linux. Ahí empieza a tener varias diferencias. Grupos, generar grupos, usuarios, claves, todo eso es lo que me permite, por ejemplo, Windows 10. Entonces, ¿qué es lo que proporciona el servicio a distintas áreas? Bueno, creación y ejecución de programas. Por ejemplo, esta puede ser una pregunta de parcial. ¿Qué servicios proporciona
en distintas áreas un sistema operativo? Y bueno, creación y ejecución de programas, acceso a dispositivos de entrada y salida, acceso controlado por los ficheros, detección de errores y respuestas, etcétera, ¿no? Entonces, gestión de información, administración de autorizaciones, gestión de memoria, acceso aleatorio, RAM, gestión de entradas y salidas, gestión de archivos, gestión de aplicaciones, administración de procesamiento. Todo eso es lo que hace un sistema operativo. Que es lo que yo voy a tener en cuenta después cuando yo voy a hacer a la nube una máquina virtual y tengo que hacer una selección con qué sistema operativo voy a trabajar. Es por eso que yo necesito saber de base, un conocimiento sencillo, los sistemas operativos. Bueno, dentro del mundo de los sistemas operativos tengo dos dimensiones. Uno, monoprogramación, y el otro, que va a haber un tiempo ocioso, y el otro, la multiprogramación. Muchos trabajos a la vez para ocupar el procesador, tanto sea como sea disponible. Muchos trabajos en forma. Pero eso va a demandar, esto es lo que mando procesamiento, esto es lo que necesito tener hardware para poder hacer esto. Y dos, sistema interactivo, el usuario interactúa como usuario/programador, y el sistema de procesamiento de colas, va a tener BATS. Ya lo vamos a ir viendo, esas son las cosas que tienen estas dimensiones del sistema operativo. Como sistema operativo va a tener componentes, gestor de procesos, como habíamos dicho, gestor de procesos, de memoria, dispositivos, sistemas de archivos y el kernel, el famoso kernel, el sistema donde va a estar nucleado mi sistema operativo, donde yo toqueo acá, toco el kernel y muere y algo que desconfiguro, muevo todo. Va a hacer que mi sistema operativo se corrompa y lo cual voy a tener que volverlo a instalar. Bueno, ¿qué va a pasar? Voy a tener proceso de sistema, memoria principal, almacenamiento, entrada y salida, sistema de archivo, de protección, que son las sistemas de comunicaciones, red, programación en el sistema, recursos del sistema. Todo eso va a permitir el sistema operativo que cuando se corrompe, dependiendo cómo, tenga. Y esto ya se escapa un poco más. ¿Quién tiene de ustedes? Voy a hacer esta pregunta. ¿Todos ustedes en sus computadoras tienen particionado un disco? ¿Saben lo que es la partición de disco? Sí, sí. No. Por ejemplo, acá van a ver, acá tienen mi sistema externo de disco, este es un sistema de disco externo. Pero si yo desconecto mi disco externo, yo voy a tener Windows C. Acá tengo un solo, como verán, ¿están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, ven, esto es Windows 11, entonces acá ya empieza a tener, ven que tiene otras propiedades. Yo vengo a propiedades, yo tengo un disco de 500 GB de estado sólido, pero no lo tengo particionado. En este caso, hay una diferencia de disco estado sólido y disco H, o los discos híbridos, o sistemas híbridos. El disco estado sólido, si se quema, perdieron toda la información. En cambio, los discos estado sólido, los discos híbridos, el sistema híbrido, los famosos HDD, los magnéticos, pueden llegar a recuperar información. ¿Qué usan ustedes hoy? Y la nube. Todo hoy va capeado a la nube. Ahora, los servidores, el servidor Google Cloud, por ejemplo, tiene un sistema de redundancia, de recuperación de datos que fuimos al principio de la introducción de las primeras anteriores, donde va a ser un recovery de toda esa información para que vos nunca pierdas la información. Por eso Google siempre te asegura que nunca va a perder tu información que vos subas a la nube. Claramente, esa información que sube tiene una capacidad y cada vez que vos querés mayor capacidad, tenés que pagar. Bueno, acá es una sola partición. Cuando yo digo particionar disco, significa que a mi disco lo particiono, lo parto en dos. Entonces voy a tener una partición de los 475 GB, voy a decir 100 GB va a ser la partición A y el resto de los GB libres va a ser la partición B. Generalmente, cuando uno tiene que particionar estas máquinas, ¿por qué? Porque si a mí se me arruina el sistema operativo, yo pierdo toda la información. No puedo acceder. En cambio, si yo me manejo con que mi
mi partición es la B, guardo toda mi información, y en la C y en la A, o en la primera partición, hago el sistema operativo. Cuando se me rompa un sistema operativo, yo puedo volver a hacer la instalación de mi sistema operativo, pero siempre puedo conservar la información y no perderla. Hoy, eso era antes. Hoy, la información la elevo a la nube y sé que va a estar más que segura. ¿Se entendió? Entonces, ¿Entendido? a mí no me quedó Sí. claro cuál sería como la ventaja, por así decirlo, de particionar un disco. Si yo particiono un disco, la ventaja es que en la partición, ponele, hago la partición en A y en B. En A instalo el sistema operativo y en B instalo todo lo que es mis archivos de trabajo. Entonces, ¿qué pasa si se corrompe el sistema operativo? Lo tengo que volver a instalar. Si yo tengo la partición, solamente ataco la partición A. Pero si yo no tengo partición, pierdo toda mi información. ¿Me explico? Ah, está bien. Perfecto. Gracias. ¿Sí? Sí. Esto era como manejaba antes. ¿Cómo lo manejaba antes? ¿Hoy qué hago? ¿Dónde subís toda tu información, Leandro? La subís a la nube. Claro, solo no. ¿Sí? En mi caso, yo tengo un disco externo, donde tengo todo mi recovery de información. Ahora, se me pierde el disco externo, perdí toda mi información. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, estos 4 GB de disco externo, ¿los puedo contratar a la nube? Sí. ¿Y se me va a perder? No, porque Google Cloud me va a asegurar que ellos tienen un sistema de recovery que nunca voy a perder información. Ellos van a tener un problema y la información va a haber un recovery. ¿Me expliqué? Esa es la diferencia de la partición. Antes. Bueno, ¿qué quiere decir cuando los sistemas operativos hacen multiprogramación o tiempo compartido? Bueno, tengo un programa que está en ejecución, va a haber una espera, ejecute y espera. Va a haber otro programa, va a tener una espera, una ejecución, espera. Un programa C va a ser, esto puede ser, un programa puede ser Word, Excel y YouTube. O no, vamos a poner, no sé, un YouTube. MATLAB. Todos creo que habrán usado o escuchado MATLAB. Y acá estoy, en este momento, cada programa yo voy utilizándolo en forma simultánea, mientras estoy usando Word, no puedo estar usando Excel a la vez, al menos que extienda mi pantalla, porque si no tengo que estar bajando, subiendo la ventana, pero puedo hacer esto, y esto es lo que me permite el tiempo de ejecución en forma simultánea, o combinado A, B, C, que es cuando yo digo, bueno, pongo una pantalla, amplío mi pantalla y pongo en una el Word, en otra el Excel y voy intercambiando mi conexión y con el otro C haciendo MATLAB. Todo puedo hacer que los 3 programas corran a la vez. Esto es lo que me permite el sistema operativo, que varios programas puedan estar corriendo a la vez, en tiempo compartido o todos de una sola manera. Los sistemas operativos van a hacer la gestión de memoria, van a administrar la memoria física y virtual, digamos lo que es la paginación, con lo que son las páginas de frames, la segmentación y esquema de asignación de memoria. Todo eso hace el sistema operativo cuando yo lo instalo. Va a ser un sistema de archivos donde yo puedo crear carpetas y ir ordenando y toda mi documentación y sistemas aleatorios de archivos y directorios, gestión de metadatos, sistema de archivos distribuidos. Todo eso me va a permitir a mí hacer el sistema operativo. ¿Sí? Sistemas operativos de escritorio, sistemas operativos móviles, sistema operativo de servidor y sistema operativo de embebidos. El Solaris es un sistema operativo de los exodatas de Oracle, Mac, sistema operativo el Mac OS, el sistema operativo de las Macs, Windows, Linux, Free, FSD, Red Hat, Sun Combat, son todos sistemas operativos que yo voy a trabajar. De hecho, Android no termina siendo más que un sistema operativo para los celulares. Y acá voy a tener las distintas interfaces. Miren el Windows famoso 3.1, que nunca llegaron a conocer, donde después empieza a aparecer una versión del sistema operativo en 1985, donde acá empiezo a tener Git y VScript, donde yo tenía acá un sistema operativo de esta manera, con el MCOS, a tener por carpetas. Empieza a cambiar y empieza a evolucionar los sistemas operativos hasta el actual. Bueno, acabamos la parte de seguridad de los sistemas operativos. A mí me permite hacer autentificación, autorización,
va a haber mecanismos de protección y política de seguridad que todo esto me permite hacer con la computadora y esto a su vez a la nube donde tengo mi usuario, va a haber un sistema de base de datos que yo voy a tener, una balanza de pesaje donde yo voy a... y un portal que ustedes lo llaman una VPN, que es un canal donde yo me puedo comunicar con otra cosa, con un servidor externo a través de una VPN, ante un sistema de seguridad donde va a haber cortafuegos, todo que a mí me permite tener seguridad de los datos de información que yo voy a trabajar. Ustedes como futuros licenciados en ciencia de datos, los datos son altamente de seguridad, porque van a tener datos de clientes, porque van a trabajar bases de datos de clientes, donde eso en el mercado es espionaje, donde son muy requeridos este tipo de base de datos, porque lo necesitan, porque sus competidores lo van a hacer así. Y acá centramos en la famosa llamada virtualización. ¿Qué es la virtualización? Y acá voy a dejar acá. Acá vamos a cortar hoy, en la primera clase, 20 y 20. Para la próxima clase ya entrar en el mundo de la virtualización. ¿Qué es la virtualización? ¿Alguna vez alguien ha virtualizado? ¿Ha tenido experiencia en virtualización? Karina, contame vos un poquito, a ver. No, yo no llegué a usarlo completamente, pero en su momento en otra carrera instalamos lo que vendría a ser una máquina virtual para Linux en Windows. Exactamente. Corrimos Linux dentro de Windows. Exactamente. Ahí estás, tu máquina usando una virtualización dentro de tu máquina. Nosotros, esto era la manera vieja. Hoy estamos hablando de virtualización a la nube. Es otra manera de las cosas que ya lo vamos a ir viendo y tiene otra manera de virtualizar. ¿Alguien más sabe? ¿El Colab podría ser un ejemplo? ¿Cómo? ¿El Colab? ¿Google Colab? ¿El cómo? ¿El Google Colab? Google Colab, sí. El Colab es una manera de un contenedor. No, es un servicio que vos tenés de Google Colab. Ah, bueno. Sí. Vamos a tener que armar una VMS en la cruzada. En la nube o algo así, lo vamos a mostrar, lo voy a hacer. VirtualBox es un ejemplo de virtualización de una máquina. Karina seguramente utilizó una VirtualBox o una VMware, que son sistemas de virtualización que yo hacía en la computadora instalando un sistema operativo. Pero ¿qué le pasa? ¿Qué pasaba, Karina, cuando vos hacías una virtualización en tu máquina con sistema Linux? La máquina se pone pesada. Sí, consumía bastantes recursos. No. Santiago, a tu pregunta, VirtualBox, sí, lo vamos a mencionar de cómo se trabaja VirtualBox y cómo la nube trabaja con contenedores. Vamos a ver lo que es virtualización, una cosa, y contenedores es otra. Justamente Google Cloud trabaja con contenedores. Ahí aparece el famoso Google Cloud. ¿Sí? Pero ¿vamos a estar haciendo práctica con VirtualBox local o todo lo que... No. Vamos directamente, lo voy a mencionar, lo vamos a trabajar, sepan las diferencias, pero sí vamos a practicar con virtualización en la nube. Está bien, buenísimo, gracias. Sí, no vamos a hacer eso, pero sí vamos a virtualizar a la nube. Lo cual no vamos a generar una compra, porque no vamos a pagar una máquina, pero sí van a trabajar en la nube directamente. Sepan virtualizar en la nube. ¿Alguna duda? Leandro, yo he virtualizado al revés. Linux, he puesto Windows para usar programas como el Photoshop. Lo mismo, usaste algún pero que vos hayas usado Linux y fuiste a Windows, o Windows y te fuiste a Linux, es un sistema de virtualización. La nube tiene otro sistema de virtualización. Y después sí uso algo que se llama VirtualMin, que virtualicé en un server, virtualizo distintas páginas web. No sé si lo conoces. Exactamente, sí, esa es otra manera de virtualizar y después vamos a ir a la nube. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si ustedes trabajan en una compañía china, la virtualización es totalmente más complicada todavía. Porque los chinos tienen una forma de virtualizar con una forma de seguridad, una gran muralla cibernética. Entonces, las cosas cambian.
¿Entiendes? Ellos, por ejemplo, no virtualizan en Google Cloud. Ellos tienen otro tipo de virtualización. No lo voy a mostrar porque es más complicado y aparte no creo que todo el mundo entienda chino. ¿Alguno sabe hablar chino? No. Listo. Pero sí voy a dejar acá esto. Hasta acá. La introducción de acá. La introducción a la virtualización. Lo voy a dejar acá. Vamos a cortar hoy la clase para hacer la primera clase, que hace mucho calor. Vamos a introducir al sistema operativo. ¿Alguna duda con el sistema operativo? No. Fácil. Todo claro. Todo claro. La virtualización ya lo vamos a ver. Yo voy a mostrar un ejemplo de virtualización. Lo voy a hacer con VirtualBox. ¿Qué es un sistema de virtualización usando tu propia máquina? Que necesitas tener recursos de tu máquina porque si no, la virtualización se hace muy lenta. ¿Por qué? Porque la virtualización va a trabajar. Sí, después voy a subir, María, voy a subir, ahora termina la clase y subo este PDF. ¿Qué es lo que va a pasar? La virtualización en su máquina va a generar que su máquina, si no tiene recursos de hardware, se ponga muy lenta. Y bueno, y ahí se complica, porque ustedes, ¿qué va a pasar? Si yo quiero hacer ciencia de datos, Machine Learning, en una virtualización, no voy a poder hacerla. Porque se va a colgar la máquina. Porque en el momento que empiezan a procesar, se colgó. Y se colgó. O sea, cuando digo colgó, significa se tildó la máquina. Y va a sentir que el cooler de su computadora empieza a levantar altas revoluciones tratando de disipar la temperatura del procesador que está meta trabajando y se quedó colgado. Bueno, chicos, quedamos acá para la próxima clase. Empezamos con virtualización. La próxima clase vamos a mandar el link para que sea por Teams. Microsoft Teams. Y comenzamos ahí y vamos a hacer práctica. Voy a practicar, les voy a mostrar una virtualización ¿sí? Para que todos tengan entendido. Solís, Leandro, decime, Leandro. Sí, ¿las clases van a empezar a las 6 o...? Sí, van a empezar a las 6 de la clase. Hoy fue puntual nada más, fue la primera que empezaron a 18:30 porque queríamos asegurarnos como una confusión de que si estaban todos en conocimiento de que era presencial, no era presencial, que era virtual, empezó a las 18:30, pero las clases van a ser a partir de las 18. 18 vamos a poner 18:15, 18:20, que todo el mundo tarde en conectarse. 18:20 empieza la clase. ¿Se entiende? Muchas gracias. Bueno, chicos, buen fin de semana. Igualmente, profe. Chao, profe. Buen fin de. Gracias.